¿Te acuerdas de Betty Atómica? Pero si yo ni siquiera he estado aquí, ¿no te preocupaste por saber dónde estaba? ¿Por qué? ¿Te fuiste mucho tiempo? Una vez alguien me dijo, a veces un protagonista o personaje puede ser más recordado que la trama donde aparece. Hoy hablaremos de una heroína que tiene la responsabilidad más pesada de todas, salvar no solo a sus seres queridos, no solo a la humanidad, sino a toda una galaxia. Quédate hasta el final para conocer su historia y déjame tu like si te gustó el video, además de tu suscripción para que no te pierdas cuando hablemos de tus series favoritas. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Atomic Betty es una producción franco-canadiense creada por 4 animadores, Trevor Bentley, Mauro Casalese, Rob Davis y Olaf Miller. Estas 4 mentes querían aprovechar el boom de las caricaturas de preadolescentes, héroes de los 2000 que tenían una doble vida, pero con la idea de poner a una chica como protagonista, muy al estilo del éxito que estaban teniendo shows como Kim Possible. La gran diferencia es que los creadores querían crear una serie con elementos espaciales y de ciencia ficción, como en su tiempo lo fueron He-Man o Flash Gordon. Bentley ya tenía un acuerdo verbal con la productora canadiense Atomic Cartoons, de la que ya hemos hablado en este canal hace poco. ¿Cuál era el trato? Simple, que la serie llevara el nombre de la productora. También, con ayuda de Breakfast Films, la serie empezó a crearse en Adobe Flash y se llevó a Francia para su distribución en el territorio europeo. Después de casi 3 años de producción, Betty Atómica se estrenó por Teletoon Canadá el 29 de agosto de 2004. En Francia lo haría unas fechas después del mismo año, y en Estados Unidos llegó en septiembre de 2004 por Cartoon Network, teniendo el estatus de caricatura franco-canadiense. Betty Atómica nos narra las proezas de una chica pelirroja canadiense llamada Elizabeth Barrett, a quien conocemos como Betty. Betty es calificada como una chica promedio con una vida normal, amigos, rivales, preocupaciones y alegrías. Sin embargo, Betty oculta un gran secreto. Ella es una comandante y miembro de la patrulla de los Guardianes Galácticos, algo así como los Power Rangers para esta caricatura. Betty es reconocida por la organización y por la galaxia en general como una de las mejores miembros, si no es que la mejor. Gran liderazgo, muy inteligente, muy valiente y muy fuerte en combates cuerpo a cuerpo. Esto hace que Betty sea muy popular en la galaxia, contrastando con su estatus de simplona en la Tierra. El equipo de Betty se conforma de 2 miembros, que serán los demás protagonistas, Sparky o Chispa, un alienígena con melón y de personalidad traviesa. Aún así, es muy fiel a Betty y se toma en serio su papel como héroe espacial. Y X5, un robot un tanto pedante y mandón, quien es el piloto de la nave. X5 y Betty también tienen una buena relación, pero él tiende a discrepar mucho con Chispa. Todos ellos están bajo las órdenes del almirante de Hill, un pez extraterrestre y fundador de los Guardianes, el personaje que mejor me cae. La misión de Betty y compañía es simple y a su vez compleja: salvar a la galaxia de todos los criminales intergalácticos, especialmente del más peligroso, Maximus y Q. Maximus es el mayor enemigo de los Guardianes y de Betty, al ser su mejor elemento. Maximus no solo quiere dominar la galaxia, también quiere acabar con Betty, descubrir cuál es su planeta de origen para exterminarlo. Junto a Maximus estará su secuaz, Minimus, un pequeño alien que tiene 2 rostros, uno con su personalidad ingenua y otro con una personalidad igual de malvada que Maximus. En la Tierra, Betty tiene a sus padres, Quincy y Tanya, y a su abuela Beatriz, quien Betty descubrirá que ella también fue una guardiana galáctica y era de las mejores cuando era joven, así como a su mejor amigo, Noah Parker. Conforme avanza la serie, Noah demuestra que está enamorado de Betty, y en un punto de la serie descubre el secreto de ella y decide apoyarla en lo que pueda, convirtiéndose en una especie de miembro ad honorem de los Galácticos. También están rivales como Penelope Lang, una chica asiático-canadiense que es la más popular de la clase y que se la pasa menospreciando a Betty. Hay otros personajes secundarios, amigos y villanos que aparecen conforme la serie avanza. Entre algunos de sus episodios tenemos Roger Atómico. La madre de Betty le corta el cabello y se lo deja terrible para la foto de la escuela. Para más mala suerte, un nuevo justiciero está en boca de la galaxia, y Betty teme perder su título de la mejor heroína galáctica. Mientras Maximus hace de las suyas, Betty y el nuevo héroe, llamado Roger, se cruzan, pero Roger resulta ser más un fanfarrón que un gran héroe, siendo Betty quien salva el día de nuevo. Las trillizas problema. Tras robarle un mechón de pelo a Betty en su último duelo,
Maximus crea 3 clones de Betty que están cometiendo delitos en la galaxia, lo que hace que la gente piense que Betty es mala. Estos clones, además de parecerse a Betty, tienen poderes aún más fuertes. Betty deberá vencer a Maximus y a sus clones, limpiar su nombre y volver a la Tierra para bailar con su familia por el día festivo y callarle la boca a Penélope. Dato curioso, este fue el primer episodio que vi de la serie. El admirador secreto de Betty. Todo el mundo recibe cartas de amor y amistad menos Betty. Caso contrario, en la galaxia hay un criminal que está cometiendo fechorías en nombre del amor que tiene por Betty. Betty tratará de detener a este criminal enamorado, que resulta ser Dodgers, el hermano gemelo de Roger, que es un criminal. Tras detenerlo, Betty regresa a la Tierra y ve que Noah le escribe muchas cartas para hacerla sentir bien, y ella le agradece a su frenzoneado amigo saliendo con él y rechazando la invitación del chico popular. Cita a ciegas. Maximus demuestra su lado sensible y se enamora de una señora, que resulta ser la mamá de Chispa. Nuestros amigos piensan que el villano ha secuestrado a la señora Chispa y van a su rescate. Maximus, tras enterarse de que sale con la madre del ayudante de su mayor enemiga, deja a un lado sus sentimientos y quiere lastimar a Chispa, lo que provoca el enfado de su madre, quien termina dándole una paliza a Maximus. El futuro es hoy, un especial de 2 partes que funciona como final de la serie. Betty está cumpliendo 13 años y X5 construye una máquina del tiempo. Maximus se entera de ello y decide apoderarse de la máquina. Maximus lo logra y viaja al futuro para dominarlo. Betty y Noah crean con un MP3 de Penélope un dispositivo para viajar al futurista año 2013, donde una Betty de 17 años combate al tirano Maximus junto a la resistencia conformada por Noah y otros amigos, incluyendo a la misma Penélope. Tras vencer a Maximus, Betty regresa al presente para celebrar su cumpleaños, deseándole lo mismo a la Betty del futuro. El show tuvo 3 temporadas y 79 episodios de 2 segmentos, dando un total de 156. Para la tercera temporada, la serie pasó a llamarse Betty Atómica Misión Tierra, cambiando su intro, algunas transiciones y agregando elementos a la trama como que la identidad de Betty ya es conocida por algunos, y que Chispa y X5 se relacionan con los humanos cercanos a Betty, incluso van a la escuela. La serie tuvo calificaciones mixtas que van de buenas a mediocres, alguna que otra mala, igualmente en sus reseñas. Entre sus principales elogios está la intención de un personaje femenino fuerte que no depende de cosas banales como el romance, lo que se aplaude. Entre sus críticas están que sus episodios no mantienen una solidez narrativa por mezclar las tramas de Betty normal y Betty guardiana, y por lo que más se critica es porque siendo una serie con un buen concepto y potencial, se desperdició por querer ser una caricatura cómica, pues hasta los villanos, en lugar de dar miedo, dan risa por las tundas que Betty les mete con facilidad, y son cómicos también. La serie fue cancelada porque la tercera temporada bajó mucho el rating, además de que sus canales de producción decidieron darle prioridad a otros proyectos. Raro, porque siento que su tercera temporada era más interesante que la primera, pero en fin, los fans sabrán más. En el año 2010, la propia Atomic Cartoons anunció una secuela de la serie llamada Betty Atomic Red Dogs, donde la trama se retomaría con la Betty de 17 años y compañía que se mostraron en el episodio final, anunciando su posible estreno en los años posteriores. Sin embargo, el proyecto jamás salió a la luz. Según se dice, la respuesta de Atomic Cartoons no llegó hasta 2019, donde afirmaron que el proyecto se canceló por falta de interés. Y bien, si eres seguidor del canal, sabes cuál era mi opinión de esta caricatura, a tal grado que evitaba hacerle un vídeo. Es de esos pocos casos de caricatura que veía de niño, casi en su estreno, pero cuando volví a verla ya mayor, simplemente me aburrió. Y bueno, le volví a dar otra oportunidad hace un mes, aprovechando que la pasan en señal abierta en mi país, pero me siguió sin convencer. Creo que gran parte de ello es porque los personajes me parecen muy pesados y cero carismáticos. Incluso, Betty es una Mary Stu, y no entiendo por qué la trama la pinta como una perdedora. Betty es inteligente, bonita, toca en una banda de rock, es tremenda en el skate, es buena en deportes como el baloncesto, es experta en artes marciales, es dedicada a su familia y responsable. Literalmente, Betty es todo lo que un adolescente necesita y debe tener para ser popular. Es tan perfecta que hasta pienso que es un personaje que puede derrotar a Goku, y sus compañeros son algo castrantes, y Maximus no intimida, hasta Minimus parece más tétrico. ¿Quieres saber lo raro de este caso? Que Betty es tan perfecta que hay muchos comentarios afirmando que el personaje les gusta más que la serie en general. Es como el caso de Superbad. La película te puede parecer buena o mala, pero todos aman a McLovin, y el personaje es más conocido que la trama de la película. Incluso, a día de hoy, creo que muchos solo aprecian la serie por Betty.
a tal grado que estoy más que seguro de que la mitad de los comentarios en este vídeo serán diciendo que Betty era el crush de la infancia de muchos. Betty, como personaje, es más amada que su propia caricatura, y créeme, los fanarts de internet me dan la razón. Ahora bien, la serie sí tiene sus puntos buenos, pero es mediocre. Le pongo casi al mismo nivel de Capitán Flamingo. La defino de esta forma: está lejos de ser una gran caricatura, pero he visto peores. Creo que para un público menor de 10 años puede funcionar muy bien, y su secuela pudo ser ya dirigida a un público adolescente, al estilo de Ben 10 o Danny Phantom, manejando tramas serias con comedia y villanos más imponentes. La serie llegó a Hispanoamérica el 7 de marzo de 2005 por Cartoon Network, siendo de esas series que vi casi en su estreno. Solo estuvo un año en el canal y salió del aire, siendo transmitida después en Boomerang y otros canales del continente americano. En España llegó en el año 2005. Tanto en Hispanoamérica como en España, la serie tuvo muy bajo rating y fue ignorada. De hecho, tanto así que solo su primera temporada se dobló al español en el continente americano. Aparentemente, Cartoon Network ya no le interesó al ver que no cumplió las expectativas, y bueno, solo recuerdo que Betty tenía una voz muy madura para su edad en comparación con la original, pero teniendo en cuenta que yo tengo voz grave desde los 9 años, creo que da igual. Personalmente, es una serie que no vería a menos que fuera ocasionalmente, y prefiero quedarme con el recuerdo de mi niñez a la impresión que tengo ahora de adulto. No la recomiendo a mayores de 12 años, pero en el rango bajo de esa edad es una caricatura que puede interesar. Aunque sí admito que su final me pareció interesante, y que me llamó la atención que pudiera tener una secuela. Esperemos si algún día sale, lo veo imposible. Para su doblaje en español para España, hecho en el País Vasco, Nuria Marín Picó es Betty. Vale, Kyle, enseguida vuelvo. Tú quédate aquí, ¿vale? Y... Alberto Escobar es Sparky. ¿Cuál? ¿La mía? Soy el típico pirata alienígena que ha salido a dar un paseo simple. Anselmo Herrero es X5. Quizá esté enterrado entre nuestras piernas, justo en esa X gigante que está pintada en el suelo. Pilar Ferrero es Noah. Víctor Prieto es Maximus. Chemi del Olmo es Minimus. Y José Manuel Cortizas es el almirante de Hill. Para su doblaje en español para Hispanoamérica hecho en Colombia, Claudia Coté es Betty. Me inscribiré. No voy a permitir que Penélope o nadie me diga dónde y cuándo ir. Mario Gutiérrez es Chispa. ¡Presto! ¡Cambio! ¡Apareced conejo! Jorge Solórzano es X5. Quizás puedes hacer un trabajo de verdad. No vamos a llegar mágicamente a... Carlos Alberto Gutiérrez es Noah. Los atletas reciben todo el respeto. Desearía jugar. José Manuel Cantor es Maximus. De polvo. No podemos perder la oportunidad de destruir a Betty Atómica. Gonzalo Rojas es Minimus. Oh, no estaba aquí, lo juro. No importa. ¿Quién necesita Y Orlando Arenas es el almirante de Hill. Sigamos, tu némesis Máximo Iku parece estar robando. En su idioma original hecho en Canadá, Taya Isen es Betty. Red Miller es Chispa. Bruce Hunter es X5. Laurie Elliott es Noah. Colin Fox es Maximus. Len Carson es Minimus. Y Adrian Truss es el almirante de Hill. ¿Tú recordabas a Betty Atómica? ¿Te gustaba o no? La serie, no el personaje. ¿Cuál episodio recuerdas? ¿Te hubiera gustado ver su secuela? Déjamelo en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.